Liderazgo y trabajo en equipo. Tipos de liderazgo. Iván Vallejo. Las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Nació en 1959. Conquistó las 14 cumbres más altas del mundo. Apenas mide 1,65 metros y pesa 62 kilogramos, pero posee unos pulmones talla única y una resistencia física capaz, sin eufemismos, de vencer a cualquier montaña. Iván pertenece al selecto y reducido Olimpo de seres humanos que ha coronado las cumbres de los 14 8000 sin oxígeno. Es decir, que ha oleado los últimos hielos de las 14 montañas más altas de la Tierra, todas por encima de los 8000 metros sobre el nivel del mar, a puro pulmón. Esa titánica tarea le costó 11 de sus 54 años. Comenzó en 1987 con el Manaslu y terminó el 1 de mayo del 2008 en la punta del Daulahari, monte de 8.167 metros de altitud. Coronó el Everest, el más alto del planeta, el 27 de marzo de 1999, después de 4 años de entrenamientos y sacrificios. Su tipo de liderazgo que ejerce es carismático, visionario, fomenta a través de las actividades deportivas, empresariales y vivenciales su experiencia plasmada. De esa manera consigue motivar e influir a los seres humanos que logren resultados extraordinarios en los diferentes campos que ejecute. Se lo identifica como un líder transformacional que avanza a un nivel más alto de la moral y la motivación. Se podría decir que se trata de un empuje más motivacional, próximo al seguidor y un ejercicio más importante en la transmisión de los objetivos, que otros estilos de liderazgo no lo tienen, de ahí que su nombre también sea el de liderazgo carismático. Características que lo distinguen: optimismo in extremis, fe ciega en el porvenir y una contingente alegría de vivir, visión clara de sus objetivos, perseverante, creativo, planificador, apasionado, motivador, experiencia y madurez, empresario. 29 de enero de 1910 nace Monseñor Leonidas Eduardo Proaño Villalba, quien luego de toda una vida entregada sin reservas a la liberación de los oprimidos, convertirá en el profeta de Amerinda, el pastor de los pobres, el obispo de los indios. San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura, fue su ciudad natal. Sus padres fueron quienes lo educaron con los más altos valores humanos y en la fe cristiana desde la más tierna edad. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Fiscal Juan Montalvo. Se ordenó como sacerdote a los 26 años y desempeñó su ministerio durante 18 años en Ibarra, dedicándolos con fuerza y dedicación a la formación juvenil de los más pobres mediante la organización de la Juventud Obrera Católica, JOC, cuya metodología, ver, jugar y actuar, marcó toda su vida. Categorización del liderazgo que ejerce: transformacional, carismático. Ante todo, era un testigo y obrero de la paz, transformador de este mundo en un mundo de fraternidad, un evangelizador para quien la evangelización es un despertar a la esperanza, es un ponernos en pie, es una disposición a emprender la marcha, es una adquisición de conciencia de que solos no podemos nada y que tenemos que unirnos, organizarnos, hacernos pueblo solidario para descubrir y destruir en nosotros, en la Iglesia y en la sociedad, todo aquello que corroe y desvirtúa en este mundo el reino de Dios y la misión fundamental de evangelizar. Características que lo distinguen: Proaño, soñador e impulsador de la Iglesia, una Iglesia libre y liberadora, convencido profundamente de que la voz del pueblo es la voz de Dios y que el servicio y la disponibilidad al lado de los pobres, de los humildes y los oprimidos, para acompañarlos efectivamente en sus luchas, es un imperativo evangélico para los obispos y los cristianos, todos en su tarea de seguir y predicar a Jesucristo. Amó a fuerza de presión y no le importó que lo llamaran el obispo rojo del Ecuador. Construyó una metodología misionera que, partiendo del proyecto histórico de los indígenas, fuera sacando la semilla del Evangelio sin rehuir su incidencia en lo político. Monseñor Proaño no solo hizo la opción por la justicia y por los pobres, sino que en verdad luchó por la justicia y fue pobre entre los pobres. No solo habló de formación de comunidades y evangelización liberadora,
sino que en su praxis pastoral organizó numerosas comunidades de base y mediante una pastoral de misioneros, futuros sacerdotes, dirigentes, catequistas, educadores, administradores, secretarios. Llegó a presidir la iglesia de Riobamba un hombre que, evangelizado por una realidad aplastante, se propuso proyectar un cambio en la sociedad. Era Leonidas Proaño, de extracción popular, de firmes principios, de un ancho don para comunicarse. Le fue durísima la tarea. Los gamonales de la ciudad, con sus aliados del campo, le propusieron tenaz resistencia a través de calumnias, denuncias, atropellos. Poco a poco fue dejando que su pensamiento ganara espacio. Rafael Correa, hasta la victoria siempre. Nació en la ciudad de costera de Guayaquil el 6 de abril de 1963, miembro de una familia de clase media trabajadora y cristiana. Él y sus dos hermanos quedaron huérfanos de padre a temprana edad, por lo que su madre, Norma Delgado, debió afrontar la educación de sus hijos por sí sola y con los escasos ingresos de su empleo. Políticamente se sitúa ideológicamente en izquierda nacionalista, similar a sus homólogos venezolano Hugo Chávez y boliviano Evo Morales, definiéndose como neodesarrollista y humanista cristiano. Fue presidente de la Asociación Cultural Estudiantil La Sayana en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, elegido presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía, Auditoría y Administración, y después presidente de la Federación de Estudiantes de dicho centro universitario. Correa fundó el movimiento Patria Altiva y Soberana al inicio de la campaña presidencial en 2006, movimiento político con el cual se consignó presidente y tras modificar la Constitución en el año 1998. En el año del 2008 logró la mayoría política en la Asamblea Ecuatoriana, elegido presidente de Ecuador en 2 ocasiones. Su tipo de liderazgo se lo identifica como un líder transaccional, porque ha implementado intercambios socioculturales en un nivel global dentro y fuera del país. Al darse a conocer en su liderazgo fue entusiasta y carismático, que en el transcurso del tiempo ha ido cambiando a ser transaccional. Características que lo distinguen: influyente ante sus seguidores, autoritario en plasmar sus decisiones, visionario, cambio de un país, astuto en tomar iniciativas, planificador en el administración y dirección del país, emprendedor, consiguió ser líder de un movimiento político hasta conseguir la presidencia del Ecuador, en constancia desde su juventud, autodidacta, preparación intelectual en diferentes áreas, arrogante, como consigna irónica lanzó su campaña política que daría comienzos de correazos a la corrupción, orgulloso, no reconoce sus errores y siempre cree tener la razón.